Esta es una producción de Pixel Media. Bienvenidos a un capítulo más de su podcast Entre Médicos con Ricardo Palma. Bueno, el día de hoy tenemos un invitado de lujo. Tenemos al doctor Eymar Cruz González, que es cirujano, pediatra, oncólogo. Bueno, muchas gracias por aceptar la invitación, Eymar, y pues vamos a ocupar este espacio para que podamos platicar un poquito. Claro, gracias a ti, Ricardo, y a todo tu equipo de aquí Entre Médicos. Vamos a tratar de platicar y aportar lo que más podamos para este programa. Y pues claro, gracias por la invitación nuevamente. Sí, bueno, Eymar, platícame de dónde eres. Claro, yo soy de Oaxaca, soy originario de Ok. Oaxaca y por azares del destino nos quedamos por acá. Ok, ¿y de dónde hiciste tus estudios de preparación de medicina, pediatría? Ok, bueno, yo hice medicina en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, Ok. en la estatal de ahí de Oaxaca. Posteriormente hice pediatría ahí mismo, sí, los 3 años de pediatría, y por una recomendación muy buena, Ok. terminé aquí en el Hospital Rodolfo Nieto Padrón. Aquí continué haciendo cirugía pediátrica y después pues me fui al Instituto Nacional de Pediatría para que hiciera finalmente cirugía oncológica pediátrica, que es en lo que estamos ahorita trabajando, ¿no? Oye, ¿y de por qué te nació, pues bueno, te llamó la atención primero el tratar niños? ¿Hubo alguna situación que tú dijeras, oye, lugar de adultos, me voy con los niños? Bueno, como médicos regularmente estamos acostumbrados a tratar adultos, pero el gusto yo creo que por los niños y específicamente por la pediatría a mí me nació en el internado, cuando yo estaba Ok. haciendo mis prácticas en el Hospital Aurelio Valdivieso allá en Oaxaca. Tienen un área de pediatría bastante grande, se atienden a muchísimos pacientes, prácticamente la misma cantidad de pacientes que aquí en el Hospital del Niño. Y pues no, encantado de trabajar de otra manera, ¿no? Los pacientes que confían en ti, que te ven, que eres lo máximo para ellos, que saben que los vas a tratar, pues eso obviamente me mató, ¿no? Entonces, desde entonces dije, yo quiero hacer esto. ¿Ese hospital es solo un general o solo sí ve puros niños donde hiciste internado? No, es un hospital general, ahí se ve trauma, medicina interna, urgencias, ginecología y todo eso. Ok. Sí. Ya, y de ahí decidiste hacer pediatría. Claro, ahí tuve mi primer contacto con pediatras. Realmente, bueno, un poco de mí, no tengo familiares médicos que me pudieran orientar, entonces ahí yo estuve en contacto con pediatras muy buenos, mis maestros, y de ahí dije, bueno, de aquí soy. ¿Y cómo te fue en la residencia de pediatría? No, la residencia de pediatría es pesada. Ok. Pesada. Al ser un hospital general tienes que ver de todo, entonces tienes que estar en las mañanas en un servicio, como en todos lados, y por la tarde te quedas a cargo de todo el hospital. Atiendes en la noche, que te gusta, unas 15, 16 cesáreas que tienes que recibir a los niños. Y tienes aparte de eso que bajar a ver a los pacientes de urgencias, a los pacientes de escolares un poquito más grandes y bueno, ya muy específicamente te quedabas a hacer la guardia en UCIN, que son los niños, los neonatos, los pacientes más pequeñitos. Y pues ahí bastante muy movido, 25 ingresos. Digo, no creo que eso sea algo fuera de lo normal o a lo que no estemos acostumbrados los pacientes, sí, los médicos. Sí, no, claro. ¿Y en ese hospital donde hiciste pediatría, solo es para hacer pediatría o puedes hacer alguna subespecialidad? Hasta el año que yo estuve solamente puedes hacer pediatría. O sea, del área pediátrica solo hasta pediatría. Ok. De ahí, 2 años después o 3 años después abrieron el área de neonatología porque tienen capacidad para eso, pero hasta ahí. En Oaxaca, hasta donde yo recuerdo, no es posible hacer una subespecialidad, menos una alta especialidad. Ok. Ya. ¿Y eso se debe a algún por los recursos, falta de materiales, el personal médico? No te puedo decir que es por el personal médico. Yo creo que es falta de a lo mejor de ponerse un poquito a trabajar en eso, de que exista alguien que le guste y organizar al hospital y como tal al servicio para que puedan hacer este tipo de trámites. Ya que el hospital, pues, como en todos, ¿no? Te ofrece de todas las patologías y yo creo que sí se aprende y que tiene la capacidad para hacer eso. El hospital donde hiciste en Oaxaca, pediatría, es como
en general, o sea, como el mayor tercer nivel de Oaxaca, o hay otros de referencia? No, hasta el año que yo estuve, era el hospital civil, era como el máximo de referencia. Ahí le recibía de todo el estado de Oaxaca, que realmente es muy grande. Pero con el paso de los años se le ha dado más auge a un hospital que se llama Hospital del Niño Oaxaqueño. En la actualidad ese es su hospital de tercer nivel. Ahí llegan todos. Donde yo lo hice no fue en ese hospital porque cuando yo lo realicé todavía no existía la residencia en ese hospital. Ok. ¿Y actualmente ese hospital ya cuenta con residencia? No estoy bien enterado, me parece que sí. Me parece que ya tienen pediatría. No estoy seguro de que tengan alguna subespecialidad porque como no me formé ahí, yo no tengo tanta información de ese hospital, ¿no? Pero digo, igual de bueno que todos los hospitales, ¿no? ¿Y por qué te decidiste hacer cirugía pediátrica? Bueno, ese es un caso muy interesante, una historia un poquito larga. Fue como por momentos. Cuando yo empecé a estudiar medicina, ya sabes, uno se va dando cuenta que existen dos grupos. Los clínicos y los quirúrgicos. Así es. Y regularmente ves que los clínicos pues saben mucho y los quirúrgicos son muy hábiles para hacer cirugía. Yo pensaba, bueno, el que sepa hacer clínica y cirugía tiene que ser un gran médico, ¿no? Claro. Hasta ahí me quedé en ese momento. Cuando llegué a pediatría, uno de mis grandes maestros, el doctor Gustavo Gómez, el doctor es un cirujano pediatra muy típico, es un cirujano, ¿cómo te voy a decir? Muy alegre, muy seguro. ¿Sí? Entonces esa persona es muy inspiradora. Para mí, yo creo que es la persona que me inspiró a hacer cirugía pediátrica. Excelente. Rotamos un mes en ese servicio y bueno, yo me quedé 3 meses a rotar definitivamente porque me gustaba que resolvía todo lo quirúrgico, cómo abordaba a los pacientes. Claro. Muchas veces, digo, no es menospreciar, pero lo que él decía se hacía. ¿Sí? Muchas veces todos decían, es quirúrgico, y él decía, esto no es quirúrgico, muchachos. Y te explicaba el por qué, por esto, claro, por aquello, ¿no? Entonces, yo admiré eso y creo que de ahí nació mi gusto por la cirugía pediátrica, que es bastante largo, pero bueno. Claro, porque de pediatría, ¿cuántos años hiciste? ¿3, 4? 3. 3 años. 3. Y de ahí te fuiste a hacer cirugía pediátrica. Exacto. Que ahí es porque llegaste aquí a Tabasco. Exacto, sí, después de 3 años me vine para acá. ¿Y ahí son 4 años de formación? Sí, 4 años de formación nuevamente. ¿Y cómo te fue en cirugía? ¿Cómo ves ese cambio de ver todo lo clínico a que comentas, de que te dedicaste a hacer, digo, en tu hospital hacías procedimientos pequeños, más o menos? Sí, en el hospital pues te dejaban hacer que la colocación de un catéter, la colocación de sello pleural, cosas muy en general de que puede resolver un pediatra, ¿no? Como buen pediatra. Pero el cambio a cirugía pediátrica es bastante pesado. Sí, uno con el paso de los años, como van pasando los años en la residencia, uno va adquiriendo cierta jerarquía y la carga de trabajo va disminuyendo para que tengan más oportunidad de estudiar. Y tú solamente estás sobre tus compañeros, ahora sí que apoyándoles y diciéndoles, orientándolos la forma de que aprenda un residente. Claro. Pero cuando uno termina el R3 de pediatría, ya eres pediatra. Ajá. Y obviamente ya estás certificado, llegas otra vez a cirugía y bueno, vuelves a empezar desde el primer año, ¿no? Donde tienes que hacer tú las indicaciones, tú tienes que volver a empezar todito. Entonces, es pesado acostumbrarse, ¿sí? Es muy desgastante, ¿sí? Se trabaja mucho y más en un hospital como en el que yo me formé, donde atiendes a una población bastante grande y donde prácticamente cuando lo estábamos haciendo ahí se atendían todos los niños del estado, entonces, y bueno, y de los estados aledaños, ¿no? Entonces, bastante pesado. Pero bueno, nada que no se pueda. No, sin duda, ¿no? La verdad es que donde te formaste, pues haces muchas manos, ¿no? Sobre todo, mucho procedimiento quirúrgico. ¿Y por qué decidiste seguir todavía en la preparación, no? Bueno, en la cuestión de cirugía oncológica es algo muy personal. Cuando uno se forma como cirujano pediatra, aprendes muchas técnicas quirúrgicas y definitivamente uno termina siendo pues un cirujano con mucho conocimiento y muchas capacidades. Sin embargo, en mi formación a mí me tocó ver, por lo menos aquí en el hospital donde yo me formé, que no tenemos un servicio como tal de cirugía oncológica. Claro. Y en las rotaciones que yo hice a hospitales externos, pues me tocó ver a los cirujanos oncólogos y estas personas son personas
muy capaces que operan otro tipo de cirugía, un tipo de cirugía un poquito más avanzada, un poquito de cirugía más grande, una cirugía diferente porque, bueno, si bien como cirujano pediatra aprendes algunas técnicas, como cirujano oncólogo pediatra pues tienes que dominar la mayoría desde la base del cráneo hasta la punta del pie. Entonces, sí, no, claro. Creo mezclas mucho conocimiento. Sí, tu área entra casi en grandes partes, ¿no? A diferencia de que uno se dedique solo a una parte específica, ¿no? Como su especialidad. Claro. ¿Es cirugía oncológica se considera como una subespecialidad o alta especialidad? Es una alta especialidad. Ok. Sí. Para nosotros, en el perfil que tenemos, bueno, es pediatría la especialidad, una subespecialidad es la cirugía pediátrica. Claro. Para algunos lo consideran como si fuera una segunda especialidad. Ajá. Y una alta especialidad, la cirugía oncológica. O sea, que hiciste 3 años de pediatría, luego 4 años de cirugía pediátrica y oncología, ¿cuántos fueron? Fueron 2. 2 años. 2 años. Oye, sí fue un camino algo largo, amigo. Es un poquito largo, pero yo creo que vale mucho la pena, ¿no? Sí, no, claro, sin duda. Sí. Oye, y en sí el cirujano oncólogo, en sí, ¿qué es lo que ve? El cirujano oncólogo, un cirujano oncólogo va a manejar todos las neoplasias o los tumores, los cánceres de los pacientes en edad pediátrica, ¿sí? Para grandes rasgos y para que se entienda, los tumores o el cáncer en los niños y en todos los pacientes lo podemos dividir en cáncer sólido y cáncer líquido, ¿no? Entonces, los sólidos son los que nosotros vemos porque regularmente son los que nosotros podemos operar, ¿sí? Y en todos los demás pacientes apoyamos, ¿sí? Apoyamos a ponerle un acceso vascular, apoyamos a que si un paciente, por decir, tiene una apendicitis, pero además de eso tiene una leucemia, los operamos y tenemos como un poquito más de habilidad para identificar cuándo, cómo y por qué, ¿no? Entonces el mismo conocimiento te va diciendo cuándo operar, porque no es, en este caso específicamente cirugía oncológica sí hay que tener mucho cuidado, cuándo sí, cuándo no, porque una cirugía de más o una cirugía de menos le cambia completamente el pronóstico del paciente. Claro. Oye, y pues bueno, a mí siempre me queda la duda entre el oncólogo, oncólogo pediatra y el cirujano oncólogo, en sí, ¿alguna diferencia? ¿Ustedes pueden dar quimioterapias o solo van más hacia lo quirúrgico? No, nosotros no estamos capacitados para indicar una quimioterapia. ¿Sí? Eso es completamente clínico. El oncólogo médico, sí, así se define correctamente, el oncólogo médico es el médico que no tiene capacidades quirúrgicas, pero que va a tratar los tipos diferentes de cáncer. Ellos regularmente se manejan en los líquidos y nos apoyan a nosotros como quirúrgicos en los sólidos con la quimioterapia y la radioterapia. Esas son las funciones. Nosotros hacemos procedimientos quirúrgicos. Y comparando, porque creo que también en adultos hay cirujano oncólogos, ¿alguna diferencia? ¿Algunas edades de manejo? ¿Son iguales? ¿Los dos pueden entrar a los mismos procedimientos? No, definitivamente no. Yo creo que el cirujano de adultos es muy bueno como cirujano oncólogo de adultos y el cirujano pediatra oncólogo es muy bueno como tratando pediatría. Desde las bases que nosotros nos cimentan, desde las bases de cirugía pediátrica, nosotros tenemos que aprender que el manejo quirúrgico es diferente, ya que nosotros vamos a tratar pacientes que apenas están en desarrollo, que tenemos que prepararnos y prever o ver que el paciente en un futuro sea funcional y que la cirugía sea lo más estética posible. Y en la cuestión del cáncer, vemos esa situación. Los adultos regularmente ven a un paciente que ya está grande, que ya creció y que ya no va a tener tantos cambios como los que vemos nosotros en toda la edad de los pacientes, ¿no? Oye, eso es muy importante, ¿no? Sí, sin duda. Y por ejemplo, ¿como hasta qué edad tú entras como lo quirúrgico y en qué momento tú dices, bueno, ya no me toca y le toca al cirujano de adulto? Nosotros estamos capacitados para ver desde las primeras horas de vida hasta los 18 años. Eso es lo que dice la norma oficial mexicana. De 0 a 18 años. Sí, todo lo que sea cáncer, toda la patología que tengamos, tenemos que verla nosotros. ¿Y habrá alguna situación donde puedan trabajar en conjunto o siempre estarán como separados el oncólogo pediatra con el adulto? No, definitivamente no. Hay una tendencia a hacer algo que se llama medicina de transición. Porque precisamente pasa algo muy curioso, que como cirujanos pediatras en la actualidad vamos haciendo procedimientos cada vez más frecuentemente en los niños
que cuando llegan a ser adultos, el cirujano de adultos muchas veces tiene que darle seguimiento porque ya sale de nuestro rango. Entonces, claro, en ese caso es donde están apenas empezando, o bueno, se está haciendo como mucha investigación para hacer una adecuada escuela de transición, de medicina de transición. Pero nosotros, sobre todo en los niños que tienen más de 14, 15 años, si nos pudiéramos apoyar de un cirujano oncólogo, no te digo qué es lo que hacemos normalmente. Nosotros, claro. En general, podemos trabajar siempre apoyar Claro. de un cirujano pediatra, ¿sí? Y creo que es suficiente, pero no nos negamos a trabajar con un Claro. oncólogo de adultos o incluso con un ortopedista también. En Ya. los casos de tumores de extremidades, Ok. sarcomas y esos, ¿no? Entonces, Sí. el chiste de la cirugía oncológica pediátrica es el manejo multidisciplinario, ¿no? Entonces, sin duda. Eso definitivamente. Creo que, y sí, ¿no? Algo importante que yo creo que debemos de dejar muy consciente a las personas que estén viendo este capítulo, sobre todo que en sí la mayoría de patologías, tanto de niños como adultos, lo ideal actualmente es un manejo multidisciplinario, ¿no? Tanto sea como un procedimiento clínico o alguna situación clínica, a como algo quirúrgico, ¿no? Siempre el manejo multidisciplinario. Sí, claro, sí. Nosotros, desde el punto de vista de cáncer, es muy importante el manejo quirúrgico porque nosotros como cirujanos no lo somos todo, ¿sí? Okay. Un procedimiento con cáncer, digo, algunos los podremos realizar nosotros solos, pero siempre entramos acompañados por lo menos de otro cirujano pediatra. Y no digo haciéndolos menos, sino que porque son personas que nos van a ayudar a resolver. Nosotros organizamos, siempre entramos con un cirujano pediatra. Siempre es muy importante en el caso de pediatría, claro, que quien lo maneje de la parte de la anestesia sea el anestesiólogo pediatra. Y bueno, el oncólogo pediatra es de las cosas más importantes, yo creo, el intensivista para el manejo postquirúrgico, porque claro, muchas veces pasa que la cirugía es excelente, pero si no tienes alguien que le dé el manejo o, bueno, se apegue a los pacientes en el procedimiento postquirúrgico, bueno, ahí tenemos malos resultados. Entonces, claro, es muy importante todo el manejo multidisciplinario y los radiólogos que nos orientan mucho. Nosotros siempre, para entrar a una cirugía, ya entramos con una imagen en nuestro cerebro de cómo está el tumor, a qué estructuras está pegado, cómo lo vamos a abordar, y eso es porque los radiólogos nos hacen una descripción precisa e incluso nosotros tenemos mucho conocimiento de las imágenes que nosotros observamos. Ok, oye, ¿y dónde hiciste cirugía oncológica? En el Instituto Nacional de Pediatría, ahí estuvimos 2 años. Ok, entonces fue tu formación y de ahí regresaste aquí a Tabasco. Y de ahí regresamos aquí a Tabasco. Oye, ¿y hay más cirujanos oncólogos en el estado? ¿Pediatras? Cirujanos oncólogos pediatras, que yo sepa, no, ahorita no. Ok, mira. Porque es algo que apenas se está abriendo, algo que está empezando. Entonces, pues, es a lo que venimos. No, sí. Oye, y pues bueno, ahora que estás con nosotros apoyando toda esta parte de la niñez aquí en el estado, ¿qué casos te han llamado actualmente? ¿Qué has tenido actual? Bueno, pues me han tocado casos interesantes. Realmente los hospitales aquí o las patologías aquí en el sur claro, son muy variadas. Llegando operé 2 pacientes con tumores hepáticos. Hace unos meses operé otra niña con un tumor hepático. Y bueno, afortunadamente nos ha ido muy bien. Y bueno, excelente, otros que tenemos en lista que o están en abordaje todavía o que están esperando cumplir quimioterapia para que nosotros los podamos operar. Sí. Oye, ¿y este abordaje del tumor hepático o los tumores en la cavidad abdominal solo se dan en el hígado o se pueden dar en alguna otra parte? No, los tumores en la cavidad abdominal los podemos tener en todos los órganos, regularmente. ¿Sí? Nosotros hacemos algunas clasificaciones, intra, extra abdominal, por una parte ahí que se llama retroperitoneal, pero bueno, los más frecuentes, por mencionar algunos, está el neuroblastoma, que es el tumor extracraneal más frecuente en la edad pediátrica. Neuroblastoma. El tumor de Wilms, que es un tumor renal, se llama nefroblastoma. Y bueno, los tumores hepáticos son como los más frecuentes que tenemos. Los más frecuentes. Ok. Oye, ¿y esto, alguna causa o por qué se dan esto en los niños? Regularmente vienen por algunas alteraciones genéticas. Hay algunos marcadores genéticos que se ven afectados y que se ve interrumpida es una desregularización genética. Entonces es como lo más frecuente. Algunas veces algunos tumores como el tumor de Wilms se asocian a algunos síndromes en algún porcentaje. ¿Sí? Los hepáticos también pueden ser parte de algún síndrome.
pero muchos de ellos se presentan sin ser de novo, le llamamos, sin ninguna alteración. Okay. Entonces, ¿Y esto va más en promedio de alguna edad o quién lo padece más, estas patologías? Es al revés, más bien dicho, nosotros por grupo de edad y por geografía donde se encuentren, es como nosotros los vamos a definir, más como los vamos a ubicar y los vamos a diagnosticar. Entonces no hay una edad donde yo te diga, pero los tumores que son germinales, le llamamos nosotros, de células de antes de nacer que tenemos nosotros en nuestro cuerpo, se generan principalmente en niños muy pequeñitos. ¿Sí? Y ya los tumores un poquito de otra forma, de novo, pueden ser en niños más grandes. ¿Y hay algún factor ambiental o algo que pueda influir o una manera en que podamos prevenir esto? Los tumores como tal, no hay alguno que yo te pueda decir fue por esto específicamente. Todo es uno, o sea, la radiación, los alimentos con conservadores, todo eso, pero no hay algo que yo te pueda decir es específicamente por esto o deja de comer esto para que te puedas evitar un tumor. O sea, ahorita todavía no se ha llegado como a algún estudio que digamos, bueno, evita esto para ver si podemos prevenir. No hay algo así como que evita esto para prevenir. Si se asocia, es más la asociación que te infiere un factor de riesgo un poquito más alto, pero no es algo así específico. Y yo como médico, ¿qué sintomatologías encontraría en mi paciente? O sea, para decir, bueno, voy a pensar que tiene una masa abdominal, ¿yo cómo me orientaría para el diagnóstico? Claro, en los tumores abdominales, específicamente en los niños, tienen una sintomatología muy variada. Podemos tener niños que llegan desnutridos, que llegan con una masa abdominal franca y que están empezando, que son tumores muy agresivos. Y podemos tener niños que se ven sanos. El tumor de Wilms, por ejemplo, es un tumor que se detecta y que incluso la literatura te dice, el paciente va a cita con el pediatra y el pediatra le revisa el abdomen y le encuentra una masa abdominal grande. Entonces, la sintomatología es muy variada. Pueden presentar como tal una masa abdominal, pueden presentar dolor abdominal, los casos de tumores que se rompen sin que el paciente sea diagnosticado porque estaba jugando en el jardín de niños o que porque estaba jugando en la resbaladilla. Otra sintomatología, el estreñimiento. ¿Sí? Los pacientes que no te ganan peso, los pacientes que están teniendo fiebre. Entonces, es muy variada la sintomatología. Yo creo que el secreto es siempre verlos. Revisarlos, sí. Entonces siempre hacer una buena clínica, lo que comentábamos en el principio, revisar de pies a cabeza completamente al paciente. Si aunque venga por gripa, revísale todo porque son niños, pueden tener cualquier patología. Oye, pero siempre, por ejemplo, le voy a sentir la masa cuando lo palpe o pueden haber tumores graves sin que le sienta una bola en la panza. No siempre es posible palpar una masa abdominal. Nosotros ya que tenemos un poquito más de tacto, estamos un poquito más acostumbrados, en ocasiones nos cuesta encontrarle una masa, pero siempre debemos de sospecharla por alguna otra sintomatología. Niños que están con vómitos, que están con oclusión intestinal, que tienen dolor abdominal o mucho estreñimiento, por lo menos le solicitamos una radiografía o un ultrasonido. Esos son los primeros estudios que nos van a orientar hacia esto o que incluso nos pueden decir, ¿sabes qué? Tiene una masa. Aunque no se le palpa, tiene una masa y a partir de ahí nos vamos con algún abordaje. Y por ejemplo, para en sí hacer un diagnóstico, primero pido una radiografía o sea, si yo como médico pediatra me traen al paciente, lo exploro, le siento, digamos que en esta ocasión le siento una bolita, pido una radiografía y un ultrasonido, ¿tiene que ser uno primero, después? Yo creo que lo que menos le va a afectar al paciente y que es rápido y que lo tenemos en todos lados, sí, es el ultrasonido. Sí, aunque muchos estudios, en muchos tumores necesitamos la radiografía, yo pienso que el primero que tenemos que hacer es el ultrasonido porque es el que nos va a orientar a decir tiene o no tiene. Sí, y a partir de ahí iniciar el abordaje. ¿Sí? Todos los tumores se abordan de forma diferente. Algunos hay que hacerles ultrasonido, radiografía, tomografía y en algunas ocasiones resonancia magnética, pero algunos tienen un poquito más. Entonces, específicamente en tumores nosotros tenemos mucho cuidado porque nosotros como cirujanos, para dar un manejo o para dar un pronóstico, tenemos que dar estudios específicos. Entonces, no es que no se pueda hacer, los pediatras nuestros compañeros pediatras tienen el conocimiento suficiente, yo creo, para indicar una tomografía.
pero específicamente por decir en el tumor de hepático, en el hepatoblastoma, nosotros hacemos una clasificación a partir de las imágenes. Entonces, esas imágenes son específicas. Esto los pediatras lo saben. Entonces, muchas veces ya sea que o ellos la mandan o nos mandan la interconsulta con nosotros o al oncólogo clínico y mandamos una tomografía que se llama trifásica. Es un ejemplo, sí. Y esto nos sirve a nosotros para orientar el manejo quirúrgico, pero también para saber si el paciente es candidato o no es candidato a una cirugía de primera intención. Entonces, los estudios sí son muy, muy específicos. Ya cuando hablamos de cáncer, sí tenemos que ir con mucho cuidado. Y digo, mencionaste radiografía, ultrasonido, tomografía, resonancia, que son como de gabinete, ¿no? Pero al laboratorios, por ejemplo, sanguíneos, me ha tocado unos pacientes, familiares, ¿no? Que solicitan laboratorios de sangre o alguno que tengamos que hacer como parte del abordaje inicial. Como parte del abordaje inicial, pues yo creo que los generales, ¿no? Siempre es importante una biometría hemática, un examen general de orina, un examen de heces fecales. Con esos tres yo creo que tenemos suficiente como para saber o darnos una orientación en cómo está nuestro paciente. Ya estudios más específicos como marcadores tumorales, yo creo que es una vez que tengamos una alta sospecha del tumor y que tengamos una orientación, por decir, si pensamos en un niño pequeñito que tiene un tumor hepático, pues pedir un marcador específico, o si es una niña grande, vamos a pedir el mismo marcador, pero ya para una niña grande que está teniendo un tumor de ovario. Entonces, ahí sí nosotros vamos haciendo un poquito más de escrutinio y un manejo diferente un poquito. Oye, sí, ¿no? Y por ejemplo, para todos los médicos, tanto generales como pediatras, ¿no? De que somos de primer contacto con los pacientes en la consulta, ¿yo en qué momento decido mandarlo al cirujano o al cirujano oncólogo? ¿Qué nos puedes orientar ahí? Bueno, esto es difícil. Es una pregunta difícil y creo que uno debe andarse con cuidado con lo que comenta. El cirujano pediatra está perfectamente bien capacitado para el abordaje completo de estas masas, ¿sí? No para la cirugía, ¿sí? Pero ellos, el cirujano pediatra tiene el conocimiento perfecto para decirte, oye, requiere de un ultrasonido, requiere de una tomografía o sabes que requiere de una resonancia. Muy probablemente para el manejo quirúrgico sí ya seamos nosotros específicamente. Sí, nosotros recibimos más pacientes por referencia que de primera intención. Sí, recibimos porque pues, yo practico la pediatría, porque yo practico la cirugía pediátrica, recibimos algún paciente con una bolita en el cuello y bueno, muchas veces definimos operarlo o no operarlo. Entonces todo eso es diferente, pero yo creo que nuestros médicos de primer contacto siempre son los cirujanos pediatras. Entonces, yo creo que ellos están perfectamente capacitados para hacer todo el abordaje. Probablemente en el quirúrgico ya se vean un poquito más limitados y nos tomen en cuenta nosotros, pero sí son más o menos como debe ser el manejo. Y todo, digamos, pensando de manera positiva, todo lo que sintamos o como alguna bolita, ¿sí puede llevar a ser digamos, algo benigno o todo raro puede ser algo igual a cáncer? No, el cáncer regularmente se asocia a algunos síntomas que lo acompañan, ¿no? Entonces, si es un paciente que tiene una masa abdominal, se dice que las masas en el abdomen 2/3 partes son de características benignas. Entonces, puede ser algo que requiera cirugía, pero que no precisamente sea algo maligno. Y con maligno me refiero a algo que va a afectar otras estructuras, que va a hacer lo que se llama metástasis a algunos órganos, ¿sí? Y que simplemente con una cirugía, por decir, las masas renales en la edad pediátrica, sobre todo en los niños en la edad preescolar, son las masas más frecuentes en el abdomen. Entonces, esas masas renales por hidronefrosis son quirúrgicas y te pueden llevar a una sanación del paciente, ¿sí? En menor porcentaje son tumores de características malignas, entonces no necesariamente necesita una masa abdominal ser maligna. ¿Sí? Entonces, si se asocia también a pérdida de peso, si se asocia a fiebre o a sudoración nocturna, eso se llaman síntomas B. Esos son los síntomas que creo que tenemos que cuidar y asociarlos. Y aparte de eso nos está afectando en los estudios de sangre una biometría hemática, pues creo que también nos orienta un poquito hacia eso. Muchas veces, como lo decíamos, pueden ser tumores malignos y que el paciente se vea sano. Y esta palabra que mencionaste, metástasis, ¿qué es para las personas no médicos? Las metástasis son precisamente cuando los tumores tienen la capacidad de enviar células a implantarse a otros órganos. Por ejemplo, el pulmón,
El hígado, precisamente operamos en un hospital de aquí de la ciudad, una niña que tenía un tumor en el ovario, maligno, ¿sí? Se le operó el tumor primario, pero la niña tenía estas metástasis al hígado, entonces después tuvimos que hacer un procedimiento grande en el hígado, entonces específicamente es eso, ¿sí? Oye, ¿y todos los tumores dan metástasis o algunos sí, algunos no? No todos tienen la capacidad de hacer metástasis, ¿sí? Las metástasis pueden ser a distancia, como por decir que se encuentren en el ovario o en los testículos, en el caso de los niños, y que se vayan a pulmón e hígado, o algunos los hacen de forma regional, nada más en el sitio donde están y a ganglios o algunas estructuras adyacentes. Y si, digamos, tengo un paciente, tiene el diagnóstico y también ya tiene metástasis, ¿esto me habla de que es más grave o es parte de la enfermedad? ¿Es normal que lo presenten? Es una etapa más avanzada, más difícil de manejar. Claro. Sí, ya es una etapa 4, ¿sí? Se le dice así en general, que ya está fuera del órgano primario y bueno, el manejo es diferente porque en muchas ocasiones no nos va a permitir, si el manejo es quirúrgico, muchas veces no nos permite hacer una cirugía primaria, o sea, de primera intención. Muchas veces hay que hacer una biopsia, o sea, tomar un pedacito del tumor primario, enviarlo a estudiar al microscopio, darle quimioterapia y después de eso reducirlo lo más que se pueda y entonces entrar. ¿Sí? Algunos tumores no responden a quimioterapia, eso lo vamos a saber con el estudio de la biopsia. Y si no responden a quimioterapia, bueno, lo que tenemos que hacer es entrar a operarlos de primera intención. Entonces, recapitulando, encontramos la masa en la cavidad abdominal, en los estudios y todo. ¿Todas esas masas son igual a cirugía o cuál sería el tratamiento en sí? ¿Depende o cómo? ¿En específicamente malignas? O sea, ya sabemos que es una masa maligna. ¿Sí es masa maligna? No, dependemos mucho del estirpe, o sea, del tipo histológico. Dependemos mucho de las imágenes. Sí, no operamos, lo que te decía al principio, no operamos por operar. Siempre tenemos que ver que al paciente seamos lo menos invasivo. Sí, algunos tumores invaden vasos, invaden algunos órganos adyacentes y se les da quimioterapia, se reducen lo más posible y después de eso nos permite a nosotros hacer una cirugía. Entonces no todos van a ir específicamente a cirugía de primera intención. ¿Sí? El abdomen como tal, creo que es un sitio donde también se van a ir muchos otros tumores que no requieran cirugía. Las leucemias, los linfomas, sí, esos solamente van a requerir probablemente una biopsia. En el caso de los linfomas, las leucemias son aspirados de médula ósea y darles tratamiento y ya no se someten a una cirugía. Entonces tienen como su manejo específico, ¿no? Entonces sí podemos encontrar algunos que son con puro manejo, con tratamiento clínico, por decirlo así. Claro, sí, con tratamiento médico, ¿no? Sí. Y pues bueno, aquí dependiendo de lo que te entiendo es dependiendo dónde esté la masa o el órgano que esté pegado, es donde pues van a hacer el abordaje, ¿no? O sea, si es de hígado a hígado y así. Sí, claro. Sí, es un ejemplo, por decir, un tumor renal, dependemos de varios factores para operarlo, ¿no? Como ellos es el tamaño, el sitio que está afectando, si tiene o no tiene algo que se llama trombo, que es, yo lo imagino como un coágulo que se está yendo a través de las venas y hasta dónde le está afectando. Y eso nos va a dar a nosotros la pauta o la indicación para decir se opera de primera intención o no se opera de primera intención. Entonces, otros tumores como es el neuroblastoma, este tumor invade los vasos. Entonces, si tiene los vasos, no los desplaza como los demás tumores, los encapsula, por así decirlo, los vasos. Si están encapsulando algunos vasos importantes o algunos órganos, se le da quimioterapia también, reduce y ya hasta que libera eso es cuando podemos entrar a operarlo. De todos estos tumores, digamos, de lo que tú has visto y tu experiencia, ¿cuáles son de los más agresivos o el más agresivo? El más agresivo yo creo que es el neuroblastoma. Sí, ya casi en un 60% se detecta cuando está con metástasis. Sí, y bueno, que los niños se ven bastante mal, ¿sí? Depende mucho de factores biológicos. Ahí tienen un marcador específico que se llama NMIC y le va a conferir la agresividad al paciente y la respuesta a la quimioterapia. Entonces, cuando ya el paciente tiene este NMIC presente, pues ya sabemos que es un paciente que va a tener un tumor más agresivo.
que muy Ya. probablemente no nos responda a quimioterapia y que a pesar de la cirugía nos vaya a estar recibiendo. Hay nuevos tratamientos, medicamentos biológicos y todo eso que se le pueden dar, pero bueno, no hay como tal, pero yo creo que ese es el más agresivo. O sea que tú puedes llegar, quitarlo y puede volver a nacer eso. Claro, Ok. sí. Por eso siempre se tiene que dar un tratamiento conjunto. ¿Sí? Ok. Le llamamos nosotros, le llama el oncólogo clínico quimioterapia neoadyuvante cuando la Ok. quimioterapia se da antes de la cirugía. Ah, ok. Y se le llama, al revés, perdón, se le dice adyuvante cuando se da antes de la cirugía y se le dice neoadyuvante cuando se da después de la cirugía. Ah, ok. Entonces ok. esos son los dos tipos de manejo de tratamiento. Ok, Ujú. ¿y eso va dependiendo de la gravedad del paciente o todos van a recibir antes y después? No, fíjate que eso está muy interesante porque me decía una de mis residentes de mayor año, o sea, la oncología todo ya está escrito y Ok. todo está protocolizado en protocolos nacionales o protocolos internacionales. Entonces, esos protocolos te dicen, un ejemplo, o tienes un tumor hepático que tiene una fase 3, por así decirlo, para que se Ok. entienda. Tiene una fase 3, bueno, ese paciente lo tienes que llevar primero a quimioterapia y después de eso lo puedes operar si reduce. Ah, ok. Así. Y ya los protocolos te dicen cuántos ciclos de quimioterapia, cuándo lo operas y después de eso cuánto ciclo de quimioterapia le vas a dar Ok. después de la cirugía. Entonces todo eso ya está escrito. Ya. Ujú. Oye, y pues bueno, si se hace el procedimiento quirúrgico y todo, pues me imagino que son cirugías complejas o tus abordajes o tu experiencia, ¿cómo has visto a comparación de las cirugías pediátricas en general a las cirugías oncológicas? No, son mucho más complejas, mucho Ok. más complejas. Sí, tienes que entrar siempre pensando, previendo cosas grandes. Ok. Muchas veces los estudios de imagen ya nos dicen qué es lo que nos podemos encontrar, pero siempre entramos a operar pensando en que es una cirugía grande. Ok, Sí, ok. dependiendo de los tumores hepáticos son de las cirugías más grandes que nosotros hacemos. Sí, eso sí es difícil que lo haga cualquier cirujano pediatra. Sí hay algunos que se avientan, Ok, pero también en la formación te enseñan que no, muchas veces no es lo correcto, porque a nosotros nos educan de una forma tal para tener un poquito más de, se pudiera llamar feeling o un poquito más de agudeza para el manejo quirúrgico de este tipo de lesiones. Entonces, siempre entramos dependiendo del tumor pensando que es una cirugía grande y bueno, son cirugías que nosotros siempre tenemos que hablar claramente con los papás de los riesgos y todo que existe, porque muchas Ok. veces son tumores que pues están adheridos a grandes vasos, a importantes vasos que Ok. vamos a generar un sangrado importante. claro. De ahí lo que te comentaba, es muy importante el manejo conjunto, porque Claro. muchas veces el tumor se quita, el paciente sangró mucho durante la cirugía y necesitamos una terapia intensiva, Claro. un médico que tenga el conocimiento para que lo siga manejando después de la cirugía. Claro, para el cuidado. Sí, el Ujú. manejo multidisciplinario, ¿no? Multidisciplinario, exactamente. ¿Y estas cirugías son muy prolongadas o son en corto tiempo? Bueno, no, la cirugía como tal no te puedo decir que todas tienen un tiempo así como que voy a operar un hígado Claro. de 4 horas o algo así. No, lo que nosotros siempre le decimos a los papás es vamos a hacer una cirugía y nos vamos a tomar el tiempo necesario Claro. para que todo lo que hagamos salga bien. ¿Sí? Ya. Sí tenemos un tiempo estimado, le podemos decir 2 horas, 3 horas, pero siempre entramos con mucho cuidado. Sí, me ha tocado cirugías de hígados, operar hígados en 4 horas, Ok. pero también me ha tocado hígados en 12 horas. Ok, Entonces, 12 horas. sí, son cirugías bastante prolongadas. Digo, Claro. eso yo creo que es hasta ahorita la cirugía más larga que a mí me ha tocado. Sí, ya en mi práctica. Pero Ok. afortunadamente nos fue bien. Entonces, Entre pláticas con otros médicos, sobre todo la parte clínica, ¿no? De preguntar ahí, por ejemplo, esas que te haces procedimientos largos. Me imagino que en general tus procedimientos son largos, ¿no? Sí. Por el tipo de cirugía que haces. ¿Qué hacen durante esas 12 horas? ¿Literal están pegados en el procedimiento? ¿Toman un descanso? ¿Entran más en ayudar? ¿O soportan las 12 horas pegados a operar? pues estando en la cirugía se te olvida todo, ¿no? Ok. Pero regularmente tomamos agua, ¿sí? Ok, Muchas veces te tienes que salir al baño, ¿sí? Ok. En algunas ocasiones, pero te tienes que volver a hacer el mismo procedimiento de lavado quirúrgico, volverte a vestir, guantes y todo. Sí, Ok. sí se hacen cirugías muy prolongadas.
Nosotros usamos algunas lámparas especiales, algunas lupas especiales que son demasiado pesadas. Te puedes permitir descansar un momento, ¿sí? Porque pues vale la pena. Digo, después de 12 horas yo creo que sí se debe uno descansar, porque lo mismo, el estar ahí, el cansancio hace que uno tenga errores. No, sí. Además de estar parado yo por 1 hora, 2 horas ya no aguanto los pies. Entonces no imagino tantas horas. Sí, la verdad es que se te olvida. Se te va el tiempo. Sí, hay veces en que empiezas una cirugía y cuando te das cuenta pasaron 8 horas y no te diste cuenta. Sí, no te puedo decir que yo tenga una rutina de que en tal hora me paro y vuelvo. No. Claro. Nos ha tocado de todo. Cirugías en las que tienes compañeros que están atentos de ti y te pasan agua. Nos ha pasado en alguna cirugía que no hay quien te dé agua, entonces te chutas las 12 horas operando. Entonces es de todo, no hay un protocolo como tal. Y más o menos, ¿cuántas personas son en el equipo que entran a un procedimiento, digamos, de abordaje abdominal pensando en ese tipo de tumores? ¿Cuántas personas entran contigo? Bueno, va a depender de muchos factores, pero siempre entra el cirujano oncólogo, un cirujano pediatra, entra alguien que te ayude a separar, o a veces dos personas que te ayudan a separar, el instrumentista, y siempre lo más recomendado es un anestesiólogo acompañado de otro anestesiólogo, bueno, 2 anestesiólogos pediatras. Eso es muy importante. En muchas ocasiones, por lo menos en el instituto, me ha tocado ver que hasta el intensivista o incluso el pediatra está ahí pegado, dependiendo, otros médicos que se apegan mucho, dependiendo del tumor. Claro. En el caso, por decir, de un paciente con un tumor de tiroides, nos pasaba que siempre estaba el endocrinólogo ahí pegado, porque tienen ciertas alteraciones metabólicas. Todo lo que nosotros hacemos va a causar daño y repercusión en alguna parte. Entonces lo mejor es que siempre esté la persona que tiene conocimiento adecuado. Oye, entonces, o sea, también que es en el procedimiento, digamos, todo es un manejo multidisciplinario, sin duda. Sí, definitivamente. Oye, nada más para ir contando, pues veo que es, digamos, todo un gabinete de tantos médicos solo para el procedimiento, ¿no? Claro, sí. Solo para el procedimiento mínimo necesitamos por lo menos unas 8 personas dentro del quirófano. Sí. Ok. Y esto también va dependiendo del tipo de tumor, me imagino. Sí, claro. Digo, hay cirugías que vas a poder hacer con un cirujano ayudante y un instrumentista y un anestesiólogo, pero hay cirugías que las grandes, esas sí necesitas bastante personal. Ok. Sí. Y estas, por ejemplo, hace rato que mencionaste la metástasis, ¿eso se pueden operar también o sí, depende del tipo de tumor. Un ejemplo, por decir, los tumores óseos, los osteosarcomas. Estos se pueden presentar hasta en un 70% con metástasis al diagnóstico. Y lo que hacemos, bueno, primero ya tenemos al paciente con una masa en una pierna. Lo que hacemos es tomar una biopsia para que nos digan qué estirpe histológica es. Claro. Y después de eso dar quimioterapia. ¿Sí? Y se hace control del primario. Ahí puede ser de 2 tipos y va a depender mucho del estadio en el que se encuentre, que puede ser una preservación de extremidad o puede ser una amputación o una desarticulación. Eso se llama tratamiento radical. Y das más quimioterapia y si las metástasis desaparecieron, hasta ahí se queda. Pero si las metástasis no desaparecieron, lo que hay que hacer es ir por ellas. Regularmente depende muchas veces de que ya se le haya dado tratamiento. Hay algunos tumores que son más sensibles, los tumores germinales que se llaman, que es de testículo, de ovario, que estos responden muy bien a quimioterapia. Entonces esto ya no es necesario ir a hacer un control de las metástasis porque sabes que se van a quitar. Cuando toca, hay que ir. Entonces el hecho de que tenga metástasis, bueno, hace ratito comentabas que, pues bueno, sí habla de un estadio más avanzado, un estado más grave, pero no significa que, pues bueno, ya todo se acabó, ¿no? O sea, sí todavía hay oportunidad. Claro, sí hay oportunidad. Digo, son un estadio más avanzado, pero es más la estirpe histológica la que te va a decir qué agresivo es el paciente. Sí puede tener metástasis al diagnóstico y con quimioterapia desaparecer, ¿sí? Eso es dependiendo de la estirpe histológica. Digamos que se hace el procedimiento y pues bueno, logras quitar el tumor, ¿no? ¿Hay alguna secuela con que queden estos pacientes o depende? Va a depender del tipo de tumor. ¿Sí? En el caso de, un ejemplo, los tumores renales, tienes que quitar el riñón, porque el riñón es el que está siendo sustituido por células malignas. Quitas el riñón completo y dejas al paciente con un riñón nada más. Entonces, en ese caso, ese riñón le va a funcionar, lo tiene que cuidar. Para que le sirva y le funcione toda la vida, ¿no? Entonces hay tumores en los que no tienes que quitar un órgano vital,
Un ejemplo, el neuroblastoma, que se hiciera pequeñito, lo quitas. Okay. En el caso de los tumores hepáticos, regularmente quitamos la mitad del hígado y dejamos una mitad del hígado para que con eso el paciente le sea suficiente tener una vida completamente normal. O sea, con la mitad del hígado una persona puede sobrevivir, por decirlo así. Sí. Okay. Incluso con menos. Sí, hay algunas fórmulas que nosotros sacamos para saber que el paciente no tenga menos del 10% de tumor, y con eso el paciente puede, 10% de hígado, y con eso el paciente puede vivir perfectamente. Ok. Oye, y estos pacientes, por ejemplo, si quitamos un riñón, pues pueden sobrevivir con uno. Y pues comentabas del hígado también, quitarle una parte. Pero, por ejemplo, ¿serían candidatos a un trasplante, por ejemplo, o algo por el estilo? En el caso específico del riñón, por ejemplo. Ajá. Sí, pero tienen que caer ya, no hay algo escrito en niños. Ok. Sí, pero por lo menos deben de pasar 5 años después de que entren a vigilancia. O sea, que se les quite el tumor, que ya no se les dé nada de quimioterapia, y específicamente en el riñón y en el hígado tienen que pasar 5 años para que sean candidatos a un trasplante. En el instituto se están escribiendo como nuevas guías y todo eso, y hemos intentado a pacientes con menos tiempo, con 2 años, pero es algo que todavía no se está haciendo. Sí, apenas se está viendo porque pasaba algo que ahora ya operas a los niños, les quitas el tumor y ahora te hacen alguna alteración, una insuficiencia hepática, por así decirlo. Pero tienen muy poco tiempo de vigilancia, y esos pacientes urge hacerles un trasplante, y no son candidatos porque no cumplen con lo que dice las guías de los adultos. Pero bueno, ya se está viendo para hacer una guía donde se diga que con menos tiempo de vigilancia el paciente puede ser candidato a un trasplante. Ok. Ah, ya. ¿Y entonces cada quien tiene sus guías o hay una guía en general de adultos y niños? No, cada quien tiene su guía. Los niños son muy diferentes. Todos son diferentes. Ya. Oye, no, pues entonces, bueno, va dependiendo mucho entonces del tipo de tumor que estés operando o que se haya operado el niño, ¿no? Claro. Para todo esto. Sí, es diverso el manejo, es como una patología diferente cada uno de ellos. Y el manejo diferente. No se le puede dar el manejo de un tumor renal a un neuroblastoma porque nos vamos a equivocar. Entonces, todos, tienen sus guías y tienen sus protocolos ya establecidos internacionales. Ok. Oye, ¿y te ha tocado alguno tener que retirar los dos riñones, o siempre es como que uno y se quedan con uno? En el caso de los tumores de Wilms, cuando es un tumor unilateral tienen un protocolo, cuando son tumores bilaterales tienen otro protocolo. Nunca retiramos los 2 riñones, siempre uno se quita después de cierto tiempo de quimioterapia, y el otro se preserva, solamente se biopsia. Se quita obviamente el que está más afectado. Ah, ya. Entonces, ¿puede quedarse el paciente con un riñón, o que tenga la masa, o se vigila? No, se le da quimioterapia. Sí, lo que se espera caen en un estadio diferente, que son más agresivos, que tienen más riesgo y mayor morbo y mortalidad. Pero lo que se tiene que hacer es eso. ¿Sí? Ah, ok. Y si no llegara a responder en esa parte, pues bueno. Bueno, ahí ya es muy importante los cuidados paliativos. Sí, esa es una parte importante de nosotros. Hay que entender que nosotros tenemos ciertas limitaciones, tanto por la quimio, tanto como por los procedimientos quirúrgicos y por la biología del tumor. Entonces, muchas veces el tumor, eso es algo muy, muy de cuestiones éticas, donde el paciente ya tiene un tumor que tú sabes que no se le va a quitar, y muchas veces vale la pena, ya no vale la pena operarlo, ¿no? Y decirle, ¿sabe qué? Se tiene que controlar el dolor y todo eso. Es muy triste para nosotros, pero bueno, creemos que es más digno darle ese tipo de cuidados a los pacientes para que estén con sus familias y que tengan un desenlace de ese tipo en casa, o si lo prefieren los familiares en el hospital. Pero bueno, eso yo creo que es un tema bastante delicado, bastante fuerte, y creo que a nadie nos gusta platicar de eso, ¿no? Así como nos va bien con muchos pacientes. Sí, claro, definitivamente. En los que nos va mal, pues es algo bastante difícil para nosotros como médicos. Sí, no, definitivamente, ¿no? Sí nos ha tocado algunas situaciones delicadas, ¿no? Sobre todo porque hacemos todo lo posible por ayudar a los... Bueno, en nuestra área, ¿no? Que vemos niños, pues intentamos ayudar a estas personitas, ¿no? Que pues parecieran como que es igual que un adulto, pero en chiquito, pero son totalmente diferentes, ¿no? O sea, hasta como tú comentas, ¿no? El abordaje, la manera, el tratamiento, pues difieren completamente de un adulto, ¿no? Sí, claro. Yo creo que eso de las cuestiones éticas en los tumores se han hecho conferencias muy grandes y hay temas completos y libros completos que hablan sobre esto.
y realmente no hay algo que te diga esto es lo bueno y esto es lo correcto, ¿no? Muchas veces uno se tiene que ir adaptando al tipo de paciente y pues lamentablemente nos toca convivir con estos pacientes que no tienen un buen desenlace y no te dejan un buen sabor de boca. Sí, esa es no la parte que no me gusta, pero esa es la parte más dura, yo creo, de mi carrera. Ya. Y en un momento llegaste a pensar otra área en lo quirúrgico o... Otra área en lo quirúrgico, bueno, pensé en algún momento quedarme como cirujano pediatra, sí, solamente. La verdad es que todos mis maestros me apoyaron y me echaron las porras para que yo pudiera hacer un poco más y bueno, viendo eso pues yo me animé. Pero yo creo que otra parte que nosotros pudiéramos hacer y que me gusta es la paroscopía, la cirugía, la urología. Son carreras que a mí me llaman la atención y que tuve que decidir en su momento por esta, ¿no? Ok. Pero igual, como comentábamos hace ratito, ¿no? Bueno, al principio, tú como oncólogo casi abarcas todas las áreas, ¿no? Sí, claro. Pero ya en casos específicos yo creo que es más conveniente siempre trabajar de la mano o al mismo tiempo con este tipo de especialistas. Por decir, los tumores renales, mi maestra siempre ha estado ahí para apoyarme. Los tumores hepáticos, mis maestros siempre, los tumores de tiroides también. Entonces, como te decía, son cirugías tan complejas o tan grandes que ya no se operan nada más entre un experto, ¿no? Ya no existe solo el experto, es multidisciplinario y lo que te puede aportar tu compañero, lo que te pueda aportar tu maestro, pues es bienvenido, ¿no? Ya porque pues no todo está escrito, no hemos hecho todas las cirugías, ¿sí? Estamos capacitados, las sabemos muchas veces, pero muchas veces no las hemos hecho. Entonces siempre es importante la experiencia y el apoyo de tus compañeros, entonces... Sí, muy importante. Claro, yo creo que es algo, y qué bueno que lo recalcas, que actualmente al buscar lo mejor para los pacientes, y creo que eso a veces para muchos médicos ha sido un poco complejo, pero yo creo que se debe dejar muy bien, que es el manejo multidisciplinario, ¿no? Que digo, no solo en la parte oncológica, sino en muchas otras enfermedades, patologías, pues evidentemente no solo lo debe de ver un solo médico, ¿no? O sea, como en tu caso, ¿no? Lo ve el cirujano, lo ve el oncólogo, lo ve el pediatra que va viendo todo su crecimiento y todo, ¿no? A que a veces solamente lo ve un médico, que digo, no es porque hagamos de menos a uno, pero yo creo que siempre el tener varias visiones pues va a ser mucho mejor para el paciente, ¿no? Sí, claro, en la cuestión de esto multidisciplinario, por lo menos a nosotros sí hay casos que se tienen que sesionar. Eso es muy muy importante, las sesiones médicas que se hacen en las cuales se discute el caso del paciente y se decide lo mejor, ¿no? Si muchas veces se armaban ahí la algarabía por ciertos pacientes que decían opéralo y bueno, muchas veces los tumores no se pueden operar y ese punto de vista lo damos los cirujanos, ¿no? Pero cuando llegamos a esto tenemos que sesionarlo porque eso no lo puedo decidir yo. Sí, muchas veces se tiene que decidir en un comité de ética, en un comité multidisciplinario donde estén todas estas personas y ellos den su punto de vista en el por qué sí, por qué no, y qué le vamos a ofrecer el bien para el niño y después de eso pues platicarlo con los papás. Sí, y qué bueno que lo mencionas porque a veces sí me ha tocado escuchar mucho y también hasta el mismo personal médico, ¿no? Tanto a los no del personal de salud como a los de salud, cuando a veces decimos, no, oye, es que el cirujano no lo quiere operar, ¿no? O sea, es que es lo típico, ¿no? No lo quiere operar, no quiere meter a quirófano y pues hasta uno se molesta, ¿no? Sí, no, siempre hay malos entendidos. Sí, muchas veces no es que no queramos operarlos, es porque sabemos que si los operamos muy probablemente o no salga de quirófano o no le vas a poder quitar un tubo de la garganta y el paciente va a fallecer en área de terapia intensiva y lo más adecuado para el paciente muchas veces es estar con sus papás, ¿no? Claro. Sí, entonces esta parte yo creo que es en la que más se tiene que trabajar, ¿sí? Son cosas que todavía no se están como mencionando y es muy difícil que los familiares lo acepten. Sí, probablemente esto nos lleve a muchas discusiones, pero bueno, al final de cuentas creo que es hacer el menor daño posible, ¿no? Sí, no, sin duda. Yo creo que sí evidentemente es difícil. Ahora estuve en unas conferencias de terapia intensiva, ¿no? Y yo creo que pues hubo una temporada donde
se llegó como a la idea de ser muy invasivo con el paciente, ¿no? Y hazle, opera, que aquí, todo, ¿no? Intervenlo. Pero ahora dicen, bueno, ¿sabes qué? Mejor valora adecuadamente, porque a veces, como dicen, el no hacerle puede ayudarle más al querer meterle claro. mano, ¿no? Sí, al hacerle algo que a lo mejor ya ni siquiera está escrito, ¿no? Sí. Sí, hay muchos estudios ya, entonces todo está escrito. Claro, y claro. lo poco que se está escribiendo, lo mucho que se está escribiendo, nos llegan a concluir eso, ¿sí? El menor posible de daño y siempre ser sincero de nuestras limitaciones y platicar siempre con los papás, ¿no? ¿Sabe qué? Yo veo esto y aquello. Y en ese caso yo creo que por eso ha tenido mucho auge lo de los cuidados paliativos, porque los cuidados paliativos no nada más son para el paciente. Eso creo que es importante que se comente. Los cuidados paliativos son para los familiares, ¿sí? Porque muchas veces los familiares se quedan con sentimientos de culpa, con cosas que no... que a lo mejor no debieran de quedarse. El desenlace debería ser diferente. ¿Sí? Claro. Siempre es entendible que están perdiendo, en el caso de nosotros como pediatras, a un niño, ¿no? A su hijo. Sí, en este caso, en el caso de los papás. Y eso es muy fuerte. Pero bueno. Sí, no, claro, justo yo creo que es algo importante y que bueno que por lo menos podamos mencionarlo un poco, sobre el aspecto de que pues todos perdemos, aunque mucha gente piensa que como médicos no sentimos, ¿no? Esa parte hacia el paciente, pero yo creo que específicamente, digo, no sé los adultos o los que manejan a los adultos, pero en el caso de nosotros que dedicamos a niños, pues el platicar con ellos, hasta se da el momento de jugar o tener interactuar con los niños, ¿no? Cuando están ahí, pues claro que sí tienes ese sentimiento, más cuando no es, pues digamos, no tenemos logramos ese éxito con ese niño, ¿no? Claro, yo creo que todos tenemos como una anécdota y siempre recordamos al típico paciente que te pegó cuando no pudiste hacer más por él, ¿no? O el paciente que se fue muy bien a casa y todo fue alegría, ¿no? Entonces, sí, claro. Creo que todos tenemos muchas anécdotas de eso. Entonces, pues, no, yo creo que todavía es algo que se tiene que estudiar más y que no todos estamos preparados para eso. Yo creo que esa es la parte donde todavía se tiene que trabajar, ¿sí? Y que todavía cuesta. La cultura todavía no lo acepta como tal. Sí, no tanto trabajar con el propio paciente definitivamente, con el familiar y sin duda también hasta con el personal de salud, ¿no? Desde el médico, enfermera y todos los que han estado en contacto con el paciente. Sí. Pues es eso entonces. Sí, no. Oye, la verdad es que son temas pues de gran interés, yo creo que para todo el personal de salud, sin duda, y también para todas las personas, ¿no? Desde que hay papás, mamás, tíos, abuelitas, ¿no? Que puedan ver este programa y pues bueno, puedan tener este mensaje de poder, pues ya me ha llegado, ¿no? A la consulta de lo que a veces el propio papá ya viene con el diagnóstico, ¿no? Porque ellos vieron algo anormal que mucho personal de salud no lo vio. Sí, claro. Muchas veces, o sea, no es un niño, no es anecdótico. Muchas veces hay niños que van con 14 médicos antes de llegar a un diagnóstico, ¿no? Y eso muchas veces depende del médico, pero muchas veces yo creo que es también por el tipo de paciente que vemos. Claro. El paciente pediátrico no te va a decir, ay, me duele aquí o aquí tengo una masa abdominal como lo hace un adulto. ¿Sí? Si a mí me duele algo, yo voy y le digo al médico, me duele aquí, justamente aquí. Sí, claro. Y el médico me va a poder preguntar a mí todos mis síntomas, ¿no? Sí, pero en un niño, muchas veces el niño que está al cuidado de la abuelita, por ejemplo, y que quien lo lleva es el papá y el papá no tiene mucha idea de cómo empezó la sintomatología. Entonces todo eso siempre contribuye a que nosotros tengamos cierto sesgo con los diagnósticos. Entonces es muy frecuente que los pacientes anden así. Si nada más con un cuadro de apendicitis, que es de lo más común, muchas veces los pacientes andan dando la vuelta y retardan el manejo, ¿sí? Pero bueno, eso es no debería pasar, pero eso es algo común y frecuente en el manejo de pediatría por el tipo de paciente. Sí, sin duda. Yo creo que una de las cosas importantes que tomamos la decisión de hacer este espacio es para tratar de tener una información pues real, veraz, actualizada y que le llegue pues a todo tipo de persona que lo vea, ¿no? Para que puedan tener por lo menos un poco de conocimiento, alguna toma de decisión y por lo menos atreverse a llevarlo a una buena revisión, ¿no?
Sí, claro. Sí, muchas veces la abuelita te dice, es que yo lo traje porque yo lo vi mal y lo llevé al médico y él me dijo que no tenía nada y yo lo sigo viendo mal y algo tiene. Y muchas veces la abuelita tiene Sí, la razón claro. porque lo conoce. Así es, sin duda, ¿no? Entonces siempre estar atento de datos de alarma. Sí. Claro. Y pues bueno, acudir al médico, ¿no? Como debe ser. Oye, no, pues la verdad es que te agradezco mucho, amigo. La verdad es que hayas aceptado la invitación y la verdad es que, como comenté, son temas que llaman la atención y podemos, yo creo, que seguir hablando aquí y aquí, pero yo creo que que la verdad esperamos que nuevamente vuelvas a aceptar la invitación para que podamos seguir hablando de más temas sobre toda esta área, ¿no? Que es muy delicada y desgraciadamente va en aumento. Claro, sí, pues estamos a la orden siempre para lo que se ofrezca, lo que podamos contribuir. Sí, esto no es nada más de para mí, yo creo que es en beneficio de toda la población y sobre todo de nuestros niños, ¿no? De tratar de hacer un diagnóstico más preciso, más correcto. Y bueno, y las veces que sea necesario, pues nosotros volvemos, no hay problema. Claro. Oye, y pues bueno, para las personas que nos están viendo, ¿cómo te podemos localizar? ¿Tienes redes sociales? Sí, tengo redes sociales. Publico en Instagram 2 a 3 veces por semana algunas patologías quirúrgicas. Dr. Aymar Oncocirupet se llama mi red social. Y Dr. Aymar Cruz González en Facebook. Ahí también me pueden encontrar. Para consulta previa cita en mi teléfono 953-112-8490 y estoy en el consultorio 740A de la Torre de Especialidades del Hospital Ángeles de Villahermosa. No, pues sin duda, pues si quedan las dudas o algo, yo creo que pues bueno, los dejen aquí en los comentarios y todo y si no, pues bueno, te localicen en las redes sociales y te puedan mandar su mensajito, ¿no? Sobre todo, pues, más si al papá o al familiar que escuchó esto detecta algo en su niño, pues bueno, mejor quitarse la duda. Sí, claro, para eso estamos a la orden siempre. No, pues nuevamente te agradezco mucho por estar el día de hoy aquí. Gracias, amigo, por la invitación y gracias a todo tu equipo de trabajo que tienen aquí. Aquí estamos creciendo. Perfecto. Gracias, Aymar. Gracias.